Buenos días, amigos. Gracias a Dios por contar con el placer de su sintonía. Hoy estamos con la Constitución en las manos. Y estamos con la Constitución en las manos porque, aunque estamos en Semana Santa y nosotros entendemos que lo fundamental en estos días es el descanso, la reflexión y el compartir en familia, pero al parecer los que están encargados de manera institucional de hacer de la Semana Santa un tiempo de reflexión y recogimiento, la han convertido, la quieren convertir en una semana de actividad política proselitista. Y digo esto porque el comportamiento de los obispos en todos estos días es más político que religioso. Ojalá que el pueblo dominicano, independientemente de la postura de los obispos, mantengamos la fe en lo importante, en Jesucristo y en su obra. Buenos días, David. Buenos días, Trini. Buenos días a todos ustedes. Contento de estar aquí y precisamente escuchando lo que Trini acaba de decir. Ha empezado con la Biblia de la democracia, que es la Constitución, la Carta Magna, donde se rigen las leyes que soportan toda la organización social de un país. Mira, Trini, qué bueno que tú hayas empezado con este tema en esta Semana Santa. Tú sabes que ahorita viene el sermón de las 7 palabras, los sacerdotes comienzan a hablar según las experiencias. Vamos a ver párrocos y sacerdotes a favor de las acciones que se emprenden cuando se benefician a la mayoría. Vamos a ver sacerdotes y obispos a favor de los intereses que ellos representan, que no necesariamente son religiosos. O sea que va a haber una amalgama de posturas y la iglesia siempre ha actuado de manera independiente. Cada quien en su respectiva parroquia habla de las cosas que están viendo. Y fíjense que las parroquias que están más enclavadas en los lugares donde hay necesidades son las que usualmente apoyan las improntas que se están realizando, porque es ahí donde se están poniendo los recursos del Estado, en la gente que realmente necesita. Y antes del programa, yo le hice un comentario a Trini con respecto a unos ribetitos que estoy viendo, que es bueno advertirle a ustedes. Miren, yo no recuerdo, como dominicano no recuerdo, ningún gobierno o ningún presidente que haya hecho tanto y le haya dado tanto tiempo a las personas en los municipios, provincias y especialmente en los campos, como Danilo Medina. No he visto. Cuando se habla de que se ha invertido alrededor de 1.000 millones de dólares en esta visita sorpresa que impactan de manera positiva a las comunidades. Cuando vemos, por ejemplo, que por primera vez en estos gobiernos del presidente Medina, un ingeniero, sin importar a qué partido pertenezca, puede concursar y tener obra, y vemos cómo gente que nunca ha estado en el gobierno, o en el partido de gobierno, accede a contratas millonarias para construir escuelas, para construir casas. Todo tipo de eventos que el gobierno hace es siempre bajo unas rifas, es lo que se hace, porque unas rifas. Pero hay un detalle. Donde se mete todos los nombres de esos ingenieros que viven en esa comunidad y se saca uno cualquiera. Y el que salga, como tiene su título de ingeniero, entonces la universidad le da el estatus a él de que puede construir. Y eso lo ha dicho el gobierno. Entonces, hay tanta gente joven, Trini, que ha accedido realmente a dinero que nunca jamás pensó, porque anteriormente para usted hacer una obra, eso era 2 o 3 compañías que hacían todas las obras del país y había que estar pegado, y entonces usted ser un subcontratista. Nada de eso ocurre. Ahora son contratos directos los que se están dando, y eso, señoras y señores, es libertad, porque si bien es cierto, como decía el presidente Medina, que la educación es el otro nombre de la libertad, también el dinero le da a usted la libertad de usted ser. Y qué bueno que esa riqueza de este país se ha ido redistribuyendo de tal forma en que hoy por hoy hemos crecido como país y nuestra economía sigue en crecimiento. Mientras América Latina va a crecer según
el Fondo Monetario Internacional 0.8, nosotros vamos a crecer alrededor del 6% como nación. O sea, estamos frente a un hombre, a un presidente que está trabajando para que el país crezca, pero que crezca de manera integral. Todo el mundo, no solamente los de arriba como era antes, y ve un manejo que afecta esas acciones que obviamente como resultado dan el hecho de que hoy por hoy esta gente, este grupo de campesinos, este grupo de cooperativistas, este grupo de gente que recibe sus títulos semanales se vean afectados. Mira, yo comencé el programa hoy con la Constitución en las manos, porque los temas que los políticos clandestinos, ¿recuerdan ese término? Político clandestino. Los políticos clandestinos son aquellos que no están inscritos en ningún partido político, que no se identifican de manera pública con ningún partido político, pero que se cubren detrás de las posiciones interesadas de esos partidos. Yo le dije que eso pasaba con mucha gente que se protege tras la máscara de la sociedad civil y también tras el disfraz del sacerdocio. Entonces, en estos días hemos visto que los políticos clandestinos que están en las iglesias están comenzando la campaña electoral en Semana Santa. Comenzando la campaña electoral en Semana Santa, refiriéndose a temas no solamente políticos, sino a temas muy sensibles en cuanto a la institucionalidad de la sociedad dominicana, porque se están refiriendo a esto, a la Constitución. Pero están hablando de la Constitución sin conocer la Constitución y sin tener la Constitución en la mano, sino expresando una posición política parcial, interesada, sobre este sagrado libro que todos los dominicanos debemos tener, debemos leer, y a partir de lo que se lea ahí, expresar nuestras opiniones. Tanto y ojalá que el director pueda conseguir imágenes de apoyo de esos políticos clandestinos de la iglesia, para que se la ponga ahí, para que la gente sepa a quiénes nos estamos refiriendo. A los obispos que en lugar de mensajes de fe, de armonía, de concertación, de reflexión, están llevando mensajes que disocian, mensajes que preocupan a la sociedad dominicana, precisamente en Semana Santa, cuando son días de reflexión por la Semana Mayor, por la situación que pasó nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero aprovechar la Constitución, que la tengo aquí, para leer los derechos de ciudadanía que están en el artículo 22 de la Constitución, de esta Constitución que fue proclamada el 13 de junio del 2015 en la República Dominicana en la Gaceta Oficial 10805. Los derechos de ciudadanía dicen lo siguiente: son derechos de ciudadanas y ciudadanos. Primer derecho de los ciudadanos y las ciudadanas dominicanas es elegir y ser elegibles para los cargos que establece la presente Constitución. Los cargos que establece esta presente Constitución son el cargo de regidor, el cargo de alcalde, el cargo de diputado, el cargo de senador, el cargo de presidente, el cargo de vicepresidente de la República. Esos son los cargos elegibles según esta Constitución. Y esta Constitución también le reconoce, le da derechos a todos los ciudadanos y ciudadanas dominicanas de poder elegir, es decir, poder votar y ser elegible, es decir, que voten por ellos para todos esos cargos. A partir, claro está,
de también el requisito legal, jurídico y constitucional de que pase de 18 años, es decir, que sea mayor de edad. Entonces yo le voy a hacer una pregunta a esos políticos clandestinos que están en los púlpitos de la iglesia, si el presidente Danilo Medina no es ciudadano dominicano. Si usted ya respondió que el presidente Danilo Medina es ciudadano dominicano, el presidente Danilo Medina tiene derechos constitucionales que le permiten ser elegible para otro periodo presidencial, si así él lo decidiera aspirar. Pero además es importante, para referirnos a esos políticos clandestinos que están en los púlpitos de la iglesia, que la Constitución Dominicana establece de manera clara y categórica cuáles son las funciones constitucionales de las llamadas altas cortes de este país. Y cuando hablamos de altas cortes, yo quiero referirme a dos, y fundamentalmente a un tribunal que está siendo cuestionado en la República Dominicana, el Tribunal Superior Electoral y su conflicto con el Tribunal Constitucional. Vamos a leer lo que dice el artículo 184 de esta Constitución. Mírala ahí, de esta Constitución. Artículo 184 del control constitucional. Dice, Tribunal Constitucional. Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de esta Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Gozará de autonomía administrativa y presupuestaria. Eso quiere decir, para los amigos políticos clandestinos que están tras la sotana del clericado, de la Iglesia Católica, que lo que decida el Tribunal Constitucional en este país, según esta Constitución, es irrevocable y definitivo. El Tribunal Constitucional es la más alta instancia judicial de este país. Después que el Tribunal Constitucional tomó una decisión, ya no hay apelación, ya simplemente lo que hay es que acatarlo. Entonces, los políticos clandestinos que están aprovechando su investidura religiosa para subvertir el orden en Semana Santa, evidentemente que lo que deben hacer es leer la Constitución y hablar a partir de la Constitución. Los dictadores son los que no respetan la Constitución. Y al parecer, esos políticos clandestinos que están en la iglesia están propiciando que no se respete la Constitución. Nosotros defendemos la Constitución, promovemos que se defienda la Constitución a partir del conocimiento, David. Así es. Miren, la verdad es que es la primera vez que yo veo que en una Semana Santa la iglesia se empeña tanto en la parte política. Cuando yo era muchacho, cuando llegaba el lunes santo, martes santo, a medida que el viernes santo se acercaba, la gente guardaba silencio, las personas de respeto, tú no podías tirar un San Antonio, decían que usted no podía trabajar porque el buey le hablaba al hombre, porque esos son días sagrados. O sea, la iglesia envolvía a la ciudadanía en reflexión sobre su propia vida. Uno reflexionaba, valga la redundancia, sobre el futuro, sobre las cosas negativas que uno mismo hacía. Como los jueces de íntima convicción, veíamos cuáles eran nuestros fallos,
Esa Semana Santa servía realmente para uno ver cuál fue la vida de Cristo y emularlo a Cristo. Y la iglesia llevaba a las personas a esto y era envolvente, porque por más energía que tú tengas y por más desorden que tú seas, cuando todo el mundo está tranquilo, tú no puedes hacer nada, porque te envuelve también a ti. Claro. Y la iglesia, en términos religiosos, hablando sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús, lo que la iglesia hacía era eso, que la gente entendiera la importancia de Jesús y cómo Él dio su vida por la nuestra. Y creaba un ambiente, de religioso, de respeto, de paz. Pero ahora la iglesia lo que está es resulta promoviendo un ambiente de violencia y de desasosiego. Realmente, miren, en el caso nuestro, que estudiamos teología y que somos religiosos de la propia iglesia católica, yo puedo decirle a ustedes que la iglesia aquí y los obispos, Soria, por ejemplo, esos obispos que no le dan ni por los tobillos a Nicolás, no ha calzado. Le quedó grande el zapato. Le quedó grande. Sí. Osoria está violando preceptos católicos. Está violando preceptos católicos. Dígame bien, violando preceptos católicos, está empequeñeciendo la iglesia por cuanto enfrenta a los feligreses. Los enfrenta porque la iglesia somos todos. Por eso dije que ahora, con el sermón de las 7 palabras y con lo que viene, las distintas parroquias y los párrocos se van a expresar, uno a favor del gobierno del presidente, otro en contra, y es su derecho, porque cada quien ve las cosas según le parezca, y usualmente la iglesia cuando se expresa lo hace con el oído en el corazón del pueblo, usualmente, pero no es lo que está ocurriendo. Ahora mismo hay un manejo interesadísimo sobre aspectos políticos que han traspasado la iglesia. Señora, la gente no sabe lo que significa para la iglesia cuando un hombre normal y común que se convierte en sacerdote por preceptos católicos se pone una estola. ¿Saben lo que es la estola? La estola es una banda que ellos se ponen en el cuello así, que esa banda entonces va sobre la sotana. Es una estola. Y esa estola, cuando el sacerdote se la pone, se la coloca en el cuerpo, tiene que ir al Santísimo, presentarse al Santísimo, hacer una oración y besarla con el respeto de que se está investido de ese sacerdocio y que ahí él tiene que hablar sobre la vida, los ideales y lo que significa el cristianismo. Y yo estoy seguro que el obispo Soria no tiene ni idea de lo que eso significa y no tiene ningún respeto por su propia iglesia. Y qué malo uno decir esto desde el punto de vista católico que somos nosotros. Creo que el obispo Osoria empezó mal la Semana Santa, creo que está enviando un mensaje negativo hacia la iglesia católica dominicana, que lo que debe procurar el obispo Osoria es tratar de que se haga justicia y que los católicos no nos sintamos avergonzados de tantos sacerdotes como el que mató al niño de Villamella por homosexualidad. Que no se nos sintamos nosotros avergonzados con lo que ocurrió con el obispo Príamo Tejada en Baní, que secuestró a un cubano y lo violó. Como nosotros debemos sentirnos avergonzados con lo que hizo Bosolowski y lo que hizo el padre Gil. O sea, lo que ocurrió aquí en el kilómetro 10,5 de la Independencia y los curas que hoy por hoy están siendo acusados por la violación a la joven de San Juan, que en La Vega, en un colegio, le violaron el hijo. O sea, la iglesia debe empeñarse en esta Semana Santa en llevar la paz y el sosiego a la familia dominicana y tratar de que sus sacerdotes no se conviertan en pederastas. Cuando tú hablas... Porque hay una diferencia entre pedofilia y pederastas. Y vamos a establecerlo aquí. La pedofilia es el interés y la intención que tiene un individuo de estar con un niño o una niña. Pero la pederastía es cuando lo hacen, cuando ocurre el hecho. Y la iglesia no es la intención, es que lo hacen. Entonces, hoy por hoy, la iglesia, el obispo Soria, que es quien hoy comanda y es pastor de la iglesia, lo que debe hacer él
es empeñarse en llevarle paz a esas comunidades que están perturbadas, porque resulta que los obispos se dan cuenta de lo que ocurre en las comunidades, porque la gente, por respeto a la iglesia, los padres le comunican a ellos lo que está ocurriendo con su hijo, con una mujer, con un cura. Eso es comunicar, y eso se sabe. Ustedes no sabían, por ejemplo, lo que estaba ocurriendo aquí. La iglesia sabía todo de Bosolowski, de Padre Gil, pero hasta que eso no explota, ellos le dan caso omiso y hacen como los policías. Un policía comete un error en una provincia, en un pueblo, lo trasladan para que vaya a hacer la misma fechoría a otra ciudad. Pero eso mismo hace la iglesia. David, cuando Entonces, tú hablas de que es necesario hacer justicia, yo estoy de acuerdo que hay que hacer justicia. pero la justicia tiene que ir de Pero la mano con justicia, no, es que la justicia va de acuerdo a la ley, y la ley es la Constitución. La justicia en República Dominicana tiene que ser respetar la Constitución. ¿Y qué dice la Constitución Dominicana en el artículo 270? Dice, de la Asamblea Nacional Revisora, artículo 270. Dice la Constitución, no lo dice Trini, la Constitución dice en el artículo 270, y escúchelo, Asamblea convocatoria, óigase, convocatoria, Asamblea Nacional Revisora. La necesidad de la reforma constitucional se declara por una ley de convocatoria. Óigalo bien, la necesidad de la reforma constitucional se declara por una ley de convocatoria. Es decir, que es constitucional revisar la Constitución, Si alguien quisiera modificar hacerlo. la Constitución. Si alguien quisiera claro, hacerlo. es la misma Constitución que dice que sí, que es posible, en el artículo 270, y dice, esta ley de convocatoria, que no podrá ser observada por el Poder Ejecutivo, ordenará la reunión de la Asamblea Nacional Revisora, contendrá el objeto de la reforma e indicará el o los artículos de la Constitución sobre los cuales versará. Lo que significa, señores políticos clandestinos que están en la iglesia, que la modificación constitucional es constitucional, no violenta la Constitución, porque la misma Constitución establece en el artículo 270 cómo se debe modificar, y esas atribuciones la tiene el Congreso Nacional de la República Dominicana, que se reúne en Asamblea Nacional Revisora a partir de una ley de convocatoria. Entonces, la justicia es que se respete la Constitución y que se aplique el artículo 270, se haga la ley de convocatoria y se llame a la Asamblea Nacional Revisora para eliminar el artículo transitorio que le vulnera, que le violenta, que le niega los derechos ciudadanos al ciudadano presidente Danilo Medina Sánchez. Hagamos una pausa y regresamos.